COVID se caracteriza por ser una patología proinflamatoria. Entonces esto va a causar generalmente dolor en las articulaciones en general. No significa que sea específicamente un síndrome del túnel del carpo, pero sí está relacionado a esas poliartropatías a nivel general del cuerpo y también a dolores musculares en líneas generales. Eso puede durar hasta 6 meses. Son conocidos como secuelas post-COVID. Vicente Cordero Borja nos dice, buenas tardes, ¿la solución es farmacológica o es quirúrgica? Depende la gravedad de la enfermedad. Ella tiene varios niveles, ya puede ser leve, moderada o severa, el grado de compromiso a nivel del túnel. Cuando tenemos un compromiso leve, pudiéramos iniciar con las férulas nocturnas, tratamientos bioorales y terapia física y rehabilitación. Si el paciente mejora sus síntomas, maravilloso, pero tenemos un paciente que está mejorando y puede llegar a solucionar su problema. Como tenemos otro grupo de pacientes que no mejoran porque ya su proceso es moderado o severo y ya el tratamiento pasa a ser quirúrgico. B. Douglas nos dice, ¿hay algún ejercicio o tratamiento que pueda ayudar a evitarlo? No. No hay. Quien lo va a padecer, lo va a padecer. ¿Hay algún tipo de rehabilitación que se hace posterior? Posterior a tener la enfermedad, sí, claro. Ahí generalmente son medidas, terapias de calor, de magneto, de electricidad que nos ayudan nuestros amigos los fisioterapeutas con sus ejercicios de terapia física y rehabilitación. Elton nos dice, ¿el túnel carpiano tiene que ver con el dedo en gatillo? No. El dedo de gatillo es una patología completamente diferente y su origen es completamente distinto, no tiene nada que ver con el nervio mediano. Vicente nos pregunta si hay algún tipo de deporte que pueda favorecer la aparición de la obstrucción del túnel carpiano. Sí, los tenistas, aunque su patología más frecuente es otra, pero también la pueden producir, los mismos beisbolistas, todos aquellos deportes que involucren el uso de las manos. Nos pregunta Juan si una persona joven puede sufrir de la obstrucción del túnel. Sí, no es lo más común. Como mencioné antes, es una patología que generalmente es después de los 30 años, pero sí hay descripción de pacientes más jóvenes, sobre todo en la actualidad, por eso que estábamos mencionando. Actualmente el uso del teléfono, los computadores nos aumentan el riesgo de aparición. Y más con la llegada del COVID-19 que se adaptó muchísimo la telemedicina, el teletrabajo, todo lo que es virtual a través de los dispositivos. Entonces, tanto los profesionales de la salud como los profesionales en general se vieron obligados a mantener una vida digital muy enfocada durante este tiempo, que ya, bueno, se ha flexibilizado, pero creo que esos hábitos quedaron demasiado arraigados en estos tiempos, ¿no? Más, si pudiéramos elegir, creo que todo el mundo seguiría trabajando remoto. A mí no me gusta la parte remota, prefiero la presencial, pero bueno, son opciones y alternativas. Cuando nos habla sobre esto, nos hablaba sobre la frecuencia del uso de nuestra mano, de nuestra muñeca, y esto genera la obstrucción. Lo veíamos con los profesionales. Nos decía que no hay forma de prevenirlo o evitarlo. Pero sí, de repente, si tomamos algunas pausas, si tomamos algún tipo de conciencia, esto podría ser algún paliativo para su aparición o para que no moleste tanto el momento de desarrollarse, por ejemplo. Evidentemente no va a ser lo mismo, por ejemplo, una persona que se dedica a la peluquería que trabaje 12 horas continuas o una que trabaje 6. Evidentemente el riesgo va a ser menor. O sea, es disminuir la frecuencia del uso a nivel de nuestras manos, lo que nos puede disminuir el riesgo. Por ejemplo, nos dicen que, por ejemplo, si estamos en una temperatura muy caliente, no debemos pasar a una temperatura tan fría rápidamente. Por ejemplo, estos profesionales que usan el calor, que no pueden mojarse las manos de inmediato. ¿Esto sí realmente afecta? ¿Tiene algo que ver? No. ¿No con el túnel carpiano? No con el túnel carpiano, con otras cosas sí, pero no sí es una recomendación. Si es una recomendable, no es algo que se deba hacer. Nos preguntaba justamente con lo del calor, nos estaban hablando por acá, que Calor nos dice, ¿el calor al cocinar puede generar entumecimiento en los dedos? Sí. Puede generarlo. Sí, ¿Relacionado a túnel carpiano? No. No es relacionado a ello. Ok. Cuando hablamos sobre el abordaje quirúrgico, puede ser que las personas se alerten porque hay nervios, hay estructuras donde dicen, ¿será que va a ser complicada este tipo de cirugía? ¿Será que va a quedar algún tipo de secuela? ¿Mi mano o muñeca va a funcionar correctamente? Bueno, como se les dice a todos los pacientes, toda cirugía tiene su riesgo, por muy pequeña que sea. Sin embargo, es una cirugía relativamente sencilla, rápida, ¿okay? Y el paciente automáticamente, o sea, lo operamos, por ejemplo, en la mañana y ya en la noche está feliz. Al día siguiente, doctora, o sea, pude dormir, ¿ok? Es normal que las personas tengan miedo a quererse operar, pero es lo ideal cuando ya no respondes a tratamiento, ¿ok? Es la única solución.
Hay actualmente profesionales, hay mal uso de ciertos tratamientos que recomiendan, por ejemplo, las infiltraciones. Eso no es lo ideal a nivel del túnel carpiano, porque si retomamos lo que mencioné anteriormente, eso de tengo un lugar lleno de líquido que me está presionando algo, le meto más líquido, obviamente voy a aumentar la presión. Se va a adormecer un momento por el tipo de medicamento que estamos utilizando, pero ya a los días voy a tener un dolor peor. Por acá también nos escriben, buenas tardes, un bulto que se realiza, me imagino que se genera arriba de la mano, ¿estaría relacionado al túnel carpiano? No, eso tiene más características de quistes artrosinoviales, pudiera por ahí ir la cosa, pero no con el túnel. Claro, y también puede ser un aumento por inflamación, retención de líquido. No, por como lo mencionaron. Por ejemplo, nos están preguntando sobre ejercicios en casa. Nos decían que no hay forma de prevenir, pero sí se pueden hacer algún tipo de movimiento que ayuden a relajar esta estructura, que se puede hacer algo. Pudiéramos hacer, por ejemplo, el uso de compresas tibias, no hirviendo, ¿okay? Generar un poco de calor.